Comenzaremos a hablar de la Guerra Fría. Primero, para entender un poco de esto, tenemos que saber qué es la Guerra Fría. Después tenemos que entender cómo fue que inició la Guerra Fría, cómo es que comenzó. Y después tenemos que entender quiénes estaban involucrados y cómo llegó a pasar esto. Por eso hablaremos un poco de sus antecedentes. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ordena que se retiren las tropas de los territorios ocupados, pero la Unión Soviética intentó imponerse con gobiernos comunistas en países que habían estado en conflicto. Desde este momento, los países que eran Estados Unidos y la URSS ya estaban intentando imponerse con sus ideologías para así poder dominar cierta parte del mundo, por así decirlo. Por lo tanto, la Guerra Fría empezó con el enfrentamiento político, ideológico, social, que se desarrolló en los años de 1945 y 1947 y terminó en 1991, para ser un poco más exactos, que es cuando cae la URSS completamente. Poco antes de que caiga la URSS en 1991, podemos regresar un poco a 1989, que es cuando cae el muro de Berlín. Esto hablaremos un poco más adelante, pero es muy importante ya que se puede decir que fue el comienzo del fin de la URSS. Empieza la guerra no armada, claro, entre el comunismo de parte de la Unión Soviética y del capitalismo de parte de los Estados Unidos. La Unión Soviética era conocida como el bloque del Este, mientras que Estados Unidos era conocida como el bloque occidental. Aquí podemos hablar un poco de que el comunismo buscaba más la equidad, mientras que el capitalismo buscaba hacer crecer la inversión financiera. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los líderes Stalin, Churchill y Roosevelt logran vencer a Hitler, que era su enemigo en común, y estos líderes mundiales se unieron para buscar una solución cuando Churchill le había pedido a los Estados Unidos que se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Así es como pasan de ser aliados por su enemigo en común, Adolfo Hitler, y el nazismo, y cambian a intentar imponerse e imponer sobre todo sus intereses políticos e ideológicos sobre el nuevo mundo, aprovechando que el mundo estaba en una situación muy delicada después de una guerra tan desastrosa como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Roosevelt y Stalin empezaron con la Guerra Fría, con sus conflictos ideológicos y políticos intentando imponerse. La Guerra Fría se prolongó a través de un periodo de 42 años. Cuando en los años 90 el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos y Gorbachev de la Unión Soviética lograron llegar a un acuerdo, y así fue como se dio fin a la Guerra Fría. Pero bueno, hablamos un poco de sus características. Podemos mencionar que ambos países eran grandes potencias. Ambos países, después de la Segunda Guerra Mundial, eran economías muy grandes, y podemos decir que el mundo era dependiente de estas dos potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS. Estas potencias se enfrentaban, pero nunca de manera armada, sino que sus peleas eran de modo estratégico. Las cosas siempre estuvieron muy bien pensadas, era de manera de publicidad, ataques no tan directos, pero siempre estaban atacando al uno con el otro. A partir de la Guerra Fría es que se crea una organización muy importante, que es la OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, y su principal objetivo era apoyar a las tropas aliadas ante cualquier ataque de ejércitos comunistas. Lo más importante para ellos era que el comunismo no se apoderara del mundo. Y bueno, en esta organización se encontraba obviamente Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, Francia y Reino Unido.